Hola, amigas y amigos, bienvenidos a su canal Docente Comprometido 100% Mexicano. Es un gusto saludarlos. Soy el docente Joaquín Franco. El día de hoy continuaremos con el tema de la conciencia histórica como un recurso sociocognitivo fundamental en la enseñanza en el nivel de bachillerato. ¿Por qué es importante enseñar este recurso cognitivo a nuestros estudiantes de bachillerato? En nuestra vida diaria, la mayoría de las veces no tenemos el control de nuestro presente, ni mucho menos sabemos qué nos depara el futuro. Hay veces que buscamos explicaciones a nuestro presente a través de suposiciones, creencias que nos llevan a adivinar un posible futuro. Pareciera que nuestra historia presente y futura es tan compleja y difícil que renunciamos a siquiera pensar los posibles caminos. Ahora imagínate, si a las personas adultas les sucede esto, ¿qué sucederá con los estudiantes? Lo bueno de todo esto es que no hay nada perdido. No todo está concluido. Primero, debemos entender que la conciencia histórica en la enseñanza tiene como uno de sus objetivos hacer que el estudiante deje de ver a la historia como un hecho ya acabado, terminado, distante, ajeno a su vida. Se trata de que el estudiante se ubique e identifique con su comunidad, su entorno, su sociedad que le tocó vivir. El estudiante, bajo este recurso de conciencia histórica, va a comprender, a reflexionar, a explicar, a incidir y a actuar en los sucesos actuales a partir del conocimiento del pasado, para que de esta forma pueda pensar en su futuro teniendo control de su mundo. Cuando estamos en el salón de clase, docente, alumnos, el alumno siente que la historia es escribir y escribir, o leer y leer información sobre determinado tema. Esto hace que la historia sea aburrida como enseñanza. No se trata de escribir por escribir toda la información, haciendo de ella una montaña inaccesible, pues es tanta la información que hay que es imposible recabar toda y además no tiene sentido pedagógico atiborrar de datos al alumno cuando de lo que realmente se trata es de reflexionar. El estudiante debe saber que la reflexión es fundamental para tener un punto de vista objetivo, cercano a la realidad, pero aquí hay un pero. Esta reflexión no debe de ser cualquier reflexión. Nosotros debemos hacer que el estudiante conozca que para que se pueda adquirir la conciencia histórica, se debe de contar con ciertos conocimientos y aprendizajes que lo doten de herramientas necesarias para poder desarrollar la conciencia histórica. Estas herramientas son la indagación, la búsqueda de información,
la contextualización, ubicar en el espacio, en el tiempo histórico, el suceso que se está estudiando, la interpretación, es decir, darle un sentido a lo que se está investigando, la explicación, explicar, desarrollar ese lenguaje, desarrollar esa capacidad de explicar la información y lo que se está comprendiendo. También es importante la crítica de fuentes, pues no toda la información que existe es real o verdadera, y la que existe se debe de buscar y validar. Es decir, el estudiante debe de saber que la información que se está obteniendo debe de ser verídica. El estudiante se debe familiarizar con las interrogantes. El estudiante debe hacerse siempre preguntas para encontrar respuestas. Así es como poco a poco se va adquiriendo conocimiento. Para lograr este recurso sociocognitivo de la conciencia histórica, se debe saber que está constituido por unidades integradoras y por unidades articuladoras. Las integradoras, esas unidades integradoras, promueven la adquisición de conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por saber. Potencian el desarrollo de facultades y capacidades. Ahora, las articuladoras son las que vinculan los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos. Son las que fortalecen y consolidan el conocimiento. Solo por citar algunas en esta presentación, algunas categorías y subcategorías, citaré dos para no hacer este video tan engorroso y lleno de información. La categoría de método histórico y de explicación histórica, cada una de ellas necesita de subcategorías. Es decir, el método histórico necesita de las subcategorías que vendrían siendo las fuentes de información, el patrimonio histórico, la indagación histórica. Es decir, cuando se utiliza el método histórico para analizar algún evento, algún proceso histórico, se requiere tener en cuenta que existen fuentes de información, que existe patrimonio histórico, pirámides, edificios, obras de arte, música, lenguas indígenas, etc. Se debe de saber también que la indagación histórica es la búsqueda precisamente de esa información que nos va a dar un sentido, una explicación a lo que queremos saber. Ahora, la explicación histórica, que vendrían siendo con sus subcategorías, pues aquel proceso que busca darle sentido, dar una explicación a lo que se está analizando. Se tiene que tener en cuenta las subcategorías de causalidad histórica, es decir, todo evento, todo suceso histórico tiene sus causas, tiene sus orígenes. Es muy importante que el estudiante sepa eso. Todo suceso histórico tiene sujetos y espacios, es decir, las personas, los actores sociales que participan o están dentro de ese proceso. Un ejemplo sería la Revolución Mexicana. Si nosotros buscáramos saber algo más de la Revolución Mexicana, pues veríamos que los personajes conocidos como
Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, etcétera, actores. Esos son los sujetos dentro de ese proceso, ese hecho histórico que fue la Revolución Mexicana. Ahora, los espacios. En cuanto al espacio, es aquel espacio geográfico en el cual está sucediendo este evento. En cuanto a los tiempos históricos, es importante que el estudiante ubique que en el momento, en el ejemplo, retomando el mismo ejemplo de la revolución, debe de preguntarse qué estaba sucediendo en el mundo, qué estaba sucediendo en Estados Unidos, qué estaba sucediendo en Europa en aquel momento. Por eso es muy importante que se deben de tener en cuenta los tiempos históricos cuando se realiza una investigación. Como vemos, la conciencia histórica potencia conocimientos y aprendizajes indispensables para desarrollar una actitud reflexiva y crítica de la información y que a la vez nos llevará a entender nuestro presente a través del conocimiento del pasado y con una proyección hacia el futuro. La conciencia histórica nos da este conocimiento. Bueno, amigas y amigos, seguiré subiendo más videos de este tema. Espero que te haya gustado y le des un like. Se despide de ustedes su amigo el docente Joaquín Franco. Hasta luego.